¿Qué tal, chicos? Este es el segundo video de derivadas de funciones trigonométricas y ahora sí vamos a empezar a ver las fórmulas de derivadas de funciones trigonométricas y cómo utilizarlas. Entonces, estas son las 6 fórmulas de derivadas trigonométricas, las 6 básicas, y bueno, pareciera que son demasiadas y que está muy complicado, pero en realidad ya que las vamos utilizando nos vamos dando cuenta que no están tan difíciles. Las más importantes por mucho son las primeras dos. La derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es menos seno. Estas sí son básicas, las demás incluso podrían salir a partir de esas dos primeras, pero bueno, también nos las podemos aprender. La de la tangente es la secante cuadrada, la de la cotangente es menos cosecante cuadrada, la de la secante es tangente secante y la de la cosecante es menos cotangente cosecante. Si nos damos cuenta, van siguiendo como un patrón. Si yo las pongo en orden, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, nos vamos dando cuenta que es más, menos, más, menos, más, menos. La derivada del seno es el coseno y la del coseno es el seno. La de la tangente es secante cuadrada y la de la cotangente es cosecante cuadrada. Estas dos son muy parecidas, pero con la cofunción. Y la de la secante es tangente secante y la de la cosecante es cotangente cosecante. Igual, tienen como el mismo patrón, la misma forma, pero son la cofunción. Y ahora, a todas estas podemos aplicarles regla de la cadena en caso de que el ángulo no sea x, sino otra función. Aplicándoles la regla de la cadena, quedan así. La derivada del seno es el coseno, pero tengo que multiplicar por la derivada del ángulo. La puedo multiplicar antes o la puedo multiplicar después, eso ya depende de cada quien. La derivada del coseno sigue siendo menos seno, pero tengo que multiplicar por la derivada del ángulo. La derivada de la tangente sigue siendo la secante cuadrada, pero tengo que multiplicar por la derivada del ángulo y así con todas las funciones trigonométricas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de derivadas de funciones trigonométricas y vamos a recordar las identidades trigonométricas que vimos en el video anterior para poder simplificar algunas de ellas y así que sea más fácil derivar. Entonces, primer ejemplo. Nuestro primer ejemplo, queremos derivar la función y igual a la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de x entre la secante cúbica de x. Si yo lo quiero derivar así como está, sin simplificar, va a ser bastante complicado porque yo tendría que derivar por división, además tendría que derivar el de arriba por regla de la cadena por la raíz y además por regla de la cadena el seno cuadrado. Y el denominador también tendría que aplicar regla de la cadena para derivar la secante cúbica. Entonces eso sería bien, bien, bien difícil. Entonces, para que sea más fácil, vamos a usar identidades trigonométricas para simplificar la función antes de derivarla. En este caso veo un 1 menos el seno cuadrado. Yo recuerdo las identidades pitagóricas tienen cuadrados y tienen unos. Hay una en particular que yo recuerdo que es seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado de un ángulo igual a 1. Esa identidad la podemos ver en el hexágono trigonométrico que vimos en el video anterior y de ahí podemos decir 1 menos el seno cuadrado. Si yo paso el seno cuadrado del otro lado, me queda coseno cuadrado es igual a, perdóname, aquí me faltó el ángulo, el coseno cuadrado del ángulo es igual a 1 menos el seno cuadrado. Entonces, yo puedo cambiar esto, lo que está dentro de la raíz, por el coseno cuadrado. Abajo sigo teniendo la secante cúbica de x. Ahora, como yo tengo la raíz cuadrada del coseno cuadrado, pues la raíz de algo que esté elevado al cuadrado, pues simplemente me queda aquí el coseno. La raíz se elimina y me queda coseno entre la secante cúbica. Ya se ve un poquito más sencillo que el principio, pero todavía podemos este, ser un poquito más minuciosos en simplificar esta función y que sea más fácil de derivar. La secante cúbica, la secante es la recíproca del coseno. Entonces, yo sé que 1 entre coseno es igual a la secante. Y viceversa, 1 entre secante es coseno. Entonces, si yo quiero subir esta función, yo la puedo subir como su recíproca. No tengo que usar exponentes negativos, simplemente esto sería coseno por la recíproca de la secante es el coseno y entonces yo puedo subirla como
coseno cúbico. Y si yo multiplico un coseno por un coseno cúbico, me queda un coseno a la 4. Entonces yo voy a derivar el coseno a la 4, que es mucho más fácil de derivar que lo que tengo al principio. Entonces eso se vuelve más fácil. Vamos a usar regla de la cadena. Y esto es como si yo tuviera, nada más para que nos entendamos, esto es como si yo tuviera el coseno de x todo elevado a la 4. Entonces si yo quiero derivar eso, voy a usar regla de la cadena. Es una función que está elevada. Entonces el 4 baja y me queda 4 por el coseno de x elevado al cubo por la derivada del coseno de x. La derivada del coseno de x, como vemos en las formulitas de acá, es menos seno. Entonces tengo que multiplicar todavía por menos seno de x. Y ya lo único que tengo que hacer es simplificarlo. Más por menos es menos. Y me va a quedar el 4 por el coseno cúbico de x por el seno de x. Y listo. Esa sería la derivada de lo que tengo aquí arriba. Coseno por seno no se pueden simplificar. Entonces así se queda. Vamos a ver un segundo ejemplo. Ese segundo ejemplo dice 1 más el seno de x entre 1 menos el seno de x. Aquí, así como está, no lo puedo simplificar. Podría yo hacer una racionalización para multiplicando por 1 más seno de x para que me quede 1 menos seno cuadrado, pero no sé si valga la pena. La verdad es que sí se podría, pero a lo mejor derivarlo por división así como está, a lo mejor sería un poquito más sencillo. Entonces, en este caso voy a derivarlo así como está, que sería la derivada de una división. La derivada de una división, vamos a recordar, es la de abajo, la función de abajo, por la derivada del de arriba. La derivada del de arriba, ¿cuál sería? La derivada de 1 es 0 y la derivada de seno es coseno. Aquí está nuestra formulita, ¿no? La derivada de seno es coseno. Entonces ya tenemos la de abajo por la derivada de la de arriba, menos la de arriba, que es 1 más seno de x, por la derivada de la de abajo. La derivada de la de abajo sería, la derivada de 1 es 0 y la derivada de menos seno sería entonces menos coseno. La derivada de 1 es 0 menos la derivada del seno, pero la derivada del seno es coseno, entonces me queda así, menos coseno. Y entonces entre el de abajo al cuadrado, 1 menos seno de x elevado al cuadrado. De aquí yo puedo factorizar un coseno, porque aquí yo veo que tengo un coseno y aquí también tengo un coseno. Entonces yo puedo factorizar el coseno en el numerador, vamos a factorizar coseno, y me queda en el corchete 1 menos seno de x, y este menos con este menos se vuelve más 1 más seno de x. Todo eso entre 1 menos seno de x al cuadrado. Veo que menos seno de x con más seno de x se pueden eliminar y 1 más 1 es 2. Entonces lo que me queda es 2 coseno de x entre 1 menos seno de x elevado al cuadrado, y esa sería la derivada de esta función. Vamos a dejarle aquí por ese video y vamos a ver otros ejemplos en el siguiente y último video de derivadas trigonométricas. Nos vemos en el que sigue.